Entonces, en esta parte del curso ya empezamos a ver todo lo que tiene relación con bioenergética, que vamos a definir lo que significa, y todos los principios teóricos y adyacentes al metabolismo vemos en esta parte de bioenergía. ¿Ya? En el fondo vamos a abordar los temas en esta tercera y cuarta prueba, los temas relacionados con los procesos o vías de obtención de energía y cómo el organismo regula esa obtención de energía a través de enzimas principalmente. Entonces, en bioenergética es lo que quizás ustedes vieron en química general como termodinámica, y cuando se habla de bioenergética es una termodinámica aplicada a los sistemas biológicos, o termodinámica bioquímica. Y en el fondo estudia todo lo que tiene relación con las transformaciones energéticas que se producen en los seres vivos. Y acá es clave el ATP. ¿Ya? El ATP es una molécula clave en todas las transformaciones energéticas. Y bueno, empezar por definir qué es energía. Lo clásico es que es la capacidad de realizar trabajo, ¿ya? Y si lo aplicamos al ámbito biológico, es la capacidad de realizar trabajo biológico, ¿ya? Es decir, todas las vías o funciones que le requieren energía. Entonces está el trabajo mecánico, que es la contracción de músculos, filamentos, contráctiles. El trabajo eléctrico, que son todas las reacciones redos que ocurren tanto en cloroplastos o en mitocondrias, también la conducción nerviosa. El trabajo de síntesis de biomoléculas. Y también el transporte o trabajo de transporte y concentración de biomoléculas. Para todo esto se requiere trabajo, por eso se dice que es la capacidad, que la energía, ¿no es cierto? El ATP es el que se va a utilizar para realizar todos estos tipos de trabajo biológico. Y como ustedes ya deben saber, el metabolismo se compone de dos fases. Una fase que se denomina catabolismo, en donde de moléculas grandes llegamos a moléculas más pequeñas, o sea que hay reacciones de degradación y se obtiene energía. También cuando hablamos de reacciones de degradación, hablamos de reacciones de oxidación, ¿ya? Entonces acá hay una oxidación y a través de estos procesos de oxidación se obtiene energía. Y también está la otra parte del metabolismo que se conoce como anabolismo, y donde de moléculas pequeñas llegamos a moléculas más grandes y ahí necesitamos energía. Y en esta fase del metabolismo, las reacciones que ocurren son reacciones de reducción. Y en esta bioenergética, es una ciencia que estudia todos los cambios de energía que van acompañando a las reacciones químicas, hay un parámetro que es la energía libre de Gibbs, que nos da cuenta del cambio de energía que hay en un sistema, o en la energía total que hay en un sistema disponible para realizar trabajo, es decir, la energía útil o potencial químico también se llama. Y se puede definir en base a la entalpía y la entropía, ¿ya? La variación de entalpía de un sistema, la variación de entropía de un sistema, bueno, multiplicado por la temperatura, o también en base a la constante de equilibrio. El logaritmo natural de la constante de equilibrio multiplicado por la constante de los gases y la temperatura. Pero en general, uno que dice que si este delta G es menor que 0, estamos hablando de reacciones exergónicas, es decir, reacciones que disponen de energía libre para que pueda ocurrir. Y cuando hablamos de un delta G mayor que 0, hablamos de reacciones endergónicas, reacciones que requieren energía. Cinéticamente, un sistema, ¿no es cierto?, dispone de energía suficiente, o cuando las reacciones son cinéticas favorablemente, el sistema va a disponer de energía, eso es lo que quiero decir.
Y en este caso, en función de lo que acabamos de ver acá, de reacciones exergónicas y endergónicas, podemos definir que las reacciones catabólicas son reacciones que ocurren espontáneamente porque van a disponer de energía libre, y las reacciones anabólicas no ocurrirían espontáneamente porque no disponen de energía libre, requieren energía libre. ¿Qué es lo que vimos en el caso anterior, no es cierto? Que en las catabólicas hay liberación de energía. Esas reacciones van a ocurrir, son favorables termodinámicamente, pero las anabólicas no, requieren energía y por lo tanto no ocurren espontáneamente. Si van teniendo dudas, me preguntan. Hay muchas reacciones en el metabolismo que van a ocurrir, otras que no, pero siempre hay una característica que es bien importante en estas reacciones, es que en general, ¿no es cierto?, cuando hay un intermediario común en una reacción como en este caso, tenemos una reacción A más B para dar D más C, con un delta G positivo, es decir, esta reacción no ocurriría espontáneamente. Pero si se acopla a otra reacción que sí ocurre espontáneamente, como por ejemplo D dando 2E, ¿ya?, que tiene un delta G menor que 0, esta ocurriría espontáneamente. Entonces, si se acoplan reacciones con un intermediario común, la suma de esos delta G, si da una relación o una energía libre total que favorezca la reacción, esa reacción va a ocurrir. ¿Ya? Entonces esto es lo que se describe por la ley de Hess, donde dice que en una serie de reacciones relacionadas por un intermediario común, el cambio de energía total será igual a la sumatoria de las energías libres. ¿Ya? Y acá sumamos, ¿no es cierto?, más 5 menos 9 nos da menos 4, por lo tanto esta reacción final sí ocurriría. Entonces de esa manera se puede llevar a cabo esta reacción que termodinámicamente no podría ocurrir espontáneamente. Y ese mecanismo de acoplamiento de reacciones es lo que utiliza nuestro organismo. Hemos hablado bastante de esta reacción, ¿ya?, de la glucosa, que se fosforila en glucosa 6-fosfato. Y esta reacción tiene un delta G, o una energía libre de Gibbs, de 13,8 kJ por mol. Es decir, no ocurre espontáneamente. Pero si se acopla a la reacción de hidrólisis del ATP, y sí tiene un delta G negativo, es decir, que esta reacción ocurre espontáneamente, si se acoplan, ¿y por qué se acoplan? Porque tienen un intermediario común, ¿ya? Si se acoplan, esta reacción puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, esta es la barrera energética. Recuerdan cuando vimos enzimas que hay un delta G que deben superar todas las reacciones y después la energía de activación va a ser menor cuando haya una enzima. Bueno, esta es la energía libre de Gibbs, que es la barrera energética que supera las reacciones y que en este caso, en el caso de la fosforilación de la glucosa, esa energía la aporta el ATP. ¿No? Y después lo que hace la enzima, ¿no es cierto?, es acelerar ese proceso de reacción. Y también es importante mencionar que cuando un sistema tiene un delta G igual a 0, ¿ya?, se dice que la reacción está en equilibrio. Pero en el caso de los organismos vivos, ahí se dice que no hay posibilidad de realizar trabajo. Por lo tanto, ese organismo estaría muerto, ¿ya?, porque si no puede realizar trabajo, es un organismo que no está viviendo. Bueno, salía donde se... Bueno, entonces, ¿cómo se relaciona el catabolismo con el anabolismo? Se relacionan a través de estos intermediarios, ¿no es cierto?, que son el ATP, el NAD, el FAD, el NADP, porque en general en las reacciones de catabolismo hemos visto que moléculas más grandes como carbohidratos, grasas, proteínas, que son nuestros nutrientes, que son ricos en energía, estas moléculas más grandes podemos llegar a productos finales de degradación, ¿ya?, de baja energía, y en este proceso se forma ATP, se forma NAD, FAD,
que son cofactores enzimáticos, ¿no es cierto? Lo vimos ayer, que son cofactores enzimáticos, son ribonucleótidos, ¿sí?, que sirven para la síntesis de ATP. ¿No es verdad? Y también se forma el NADPH, que también es un cofactor enzimático y que se ocupa como un agente reductor que se utiliza para la síntesis de biomoléculas. ¿No? Entonces, en este proceso de catabolismo se forman estas moléculas, que en el fondo es una forma de energía química. Y en el anabolismo, que requiere energía, estas moléculas entregan esa energía para que de moléculas precursoras como aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, bases nitrogenadas, ¿no es cierto?, podamos sintetizar macromoléculas, proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos. Entonces, en este proceso de anabolismo ocupamos la energía, porque ya en el catabolismo obtuvimos, bueno, ATP, ¿ya? También es importante, se obtiene ATP, ¿ya? Se obtuvo NADH y FADH que sirven para la síntesis de ATP, y se obtiene NADPH, que es un agente reductor, que a través de las reacciones de anabolismo, donde son reacciones de reducción, ¿sí?, podemos obtener proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos. ¿Alguna duda? ¿Hay alguna consulta? Bueno, y acá, ¿no es cierto?, como se están oxidando, estas son reacciones de oxidación, ¿no? La verdad que habíamos comentado. Como se están oxidando estos compuestos, esos protones y electrones que pierden son los que sirven para formar NADH, NADPH, FADH. Los protones y electrones que pierden estos compuestos al oxidarse, ¿ya? Se forman estos NADH, NADPH, FADH. ¿Ya? Ya hemos dicho que el NADH y el FADH lo utilizamos para la síntesis de ATP, y el NADPH lo vamos a utilizar acá para la síntesis de macromoléculas a través de reacciones de reducción, que van a ganar, estos compuestos van a ganar esos protones y electrones que va a entregar el NADPH, y van a utilizar la energía que se formó en el catabolismo, el ATP. Digamos. ¿Por qué el ATP? Disculpen. ¿Por qué el ATP es tan importante desde el punto de vista energético? Ya sabemos que es un ribonucleótido, ¿ya? Está formado por una adenina, una ribosa y grupos fosfatos. Bueno, la unión de estos grupos fosfatos, los enlaces anhidro, ¿ya?, la unión de estos fosfatos es en el fondo la clave de que esta molécula sea tan energética. Lo vamos a explicar en la diapositiva anterior, pero ustedes se fijan, los fosfatos tienen cargas negativas y están unidos, entonces ahí hay una energía retenida, ¿no es verdad? Porque todos sabemos que cargas opuestas se atraen, pero la misma carga se repele, ¿ya? Entonces lo vamos a explicar en la próxima diapositiva. Pero acá, ¿no es cierto?, se muestran los delta G, o la energía libre, de las hidrólisis de las distintas formas de ATP. Cuando tenemos el ATP y se hidroliza a ADP más fosfato, eso entrega menos 30,5 kJ, ¿ya? O entrega 30,5 kJ. El que sea negativo ya indica que esa energía está disponible, ¿no es verdad? Cuando el ADP se hidroliza a AMP, también se dispone de 30 kJ de energía. Cuando el AMP también se hidroliza a adenosina y fosfato, también se libera 14 kJ de energía. El ATP también se puede hidrolizar a AMP y pirofosfato. Eso también entrega energía, 31,2 kJ. Incluso el pirofosfato, cuando se hidroliza, entrega energía, 29,3 kJ. Entonces, por eso esta molécula es tan importante desde el punto de vista energético, porque entrega energía al momento de hidrolizarse. Y esa energía que yo les comentaba que está contenida en el ATP se debe precisamente por esta repulsión de cargas que se produce debido a que los fosfatos tienen carga negativa, ¿ya? Entonces, cuando
se rompe un enlace, ¿ya? Se libera un grupo fosfato, en el fondo ahí hay mucha liberación de energía y las moléculas que quedan, ¿ya? Se estabilizan por ionización, ¿ya? En el caso del ADP, y por resonancia en el caso del fosfato, ¿ya? Que empieza a resonar este doble enlace. Entonces, en el fondo, mientras más grande el ATP, ¿no es cierto?, es una de las moléculas que mayor energía entrega y los productos son relativamente estabilizados. Se estabilizan por ionización o por resonancia. Independiente de que siguen siendo también contenedores, por decirlo así, de mucha energía. Es decir, que si se siguen rompiendo, van a seguir liberando energía. También es importante esta flechita siempre se me va para arriba, es acá, ¿ya? También es importante el ATP, porque es una molécula que tiene un potencial de transferencia intermedio, ¿ya? En el fondo, el potencial de transferencia es el delta G, pero en valor absoluto, ¿ya? Es más fácil analizarlo en valor absoluto. ¿Y a qué nos referimos que tiene un potencial de transferencia intermedio? En que hay compuestos mayores, con mayor potencial de transferencia que el fosfato, que pueden entregar energía para que el fosfato, o sea, para que el ATP, disculpen, ahí me enredé. ¿Qué significa que sea intermedio? Era lo que le estaba diciendo, es que hay compuestos con mayor potencial de transferencia de fosfato que el ATP, ¿ya? Y que nos van a servir para sintetizar el ATP. Podemos sintetizar el ATP a partir de estos compuestos de mayor potencial de transferencia de fosfato, ¿ya? Y el ATP puede entregar ese fosfato a otros compuestos. O sea, acá hay un esquemita, ¿no es cierto? Que el fosfenolpiruvato, el 1,3 difosfoglicerato, la fosfocreatina, entregan fosfato para que se pueda sintetizar ATP. ¿Ya? Son compuestos que entregan fosfato, de mayor potencial de transferencia de fosfato. Y el ATP se lo puede entregar a otros compuestos. Entonces, eso también es importante, que tenga un potencial de transferencia intermedio, ¿ya? ¿Por qué? Porque es posible así la regeneración de esta molécula. Si estuviera en el punto más alto, no podríamos regenerarla. Entonces, la clave del ATP como molécula importante energética, desde el punto de vista energético, es su estructura, ¿no es cierto? Y que tenga un potencial de transferencia de fosfato intermedio. Esas son las características clave en esta molécula que la hacen tan importante desde el punto de vista energético. ¿Sí? ¿Hasta ahí ninguna duda, consulta? Profe, no entendí. ¿Por qué necesita el ATP tener un potencial de transferencia intermedio? Tiene el potencial, el ATP tiene un potencial de transferencia de intermedio. ¿Y cómo explicamos esa situación que se da así? La explicamos porque es una forma que tiene la célula, ¿ya?, para poder regenerar esta molécula. Si estuviera acá con un mayor potencial de transferencia, el más alto de todos, ¿podríamos regenerarla? No hay si estuviera acá arriba, si fuera 61,9, ¿habría otro compuesto que pudiese cederle fosfato al ATP? No. Entonces, por eso es importante que tenga intermedio, porque hay otras moléculas que pueden entregar fosfato para que se regenere el ATP. Profe, y ¿Sí? luego de que le entregan el fosfato al ATP, ¿qué pasa con esas moléculas? Esas moléculas pueden después ser fosforiladas nuevamente, tienen otro mecanismo de fosforilación. Ah, ok. Estas son, bueno, las vamos a ver, estas son moléculas que están en nuestro organismo, ¿ya?, y que captan fosfato fácilmente, pero no por reacciones de que no porque el ATP se los entregue.
Ya, entonces, como les decía, esas son las dos cosas claves en el hecho de que el ATP sea una molécula tan importante como molécula intercambiadora de energía, ¿no? Su estructura y que tengan potencial de transferencia intermedio. Con respecto al NAD y el NADPH, estos son cofactores enzimáticos que también dijimos que eran ribonucleótidos. La adenina, la ribosa, estos grupos fosfatos. Y bueno, la diferencia entre el NAD y el NADPH es solamente que el NADPH tiene un grupo fosfato acá en el carbono 2 de la pentosa. En vez de un hidroxilo tiene un grupo fosfato. Y en el caso del NAD, habíamos comentado que este se utiliza para sintetizar ATP. Gana 2 protones y 2 electrones y forma el NADH. Lo podemos encontrar así como NADH más H o NADH2. Y el caso del NADPH lo mismo, es capaz de reducirse, capta 2 protones y 2 electrones en el proceso de oxidación de macromoléculas, pero se utiliza como un agente reductor en el metabolismo. Lo vamos a utilizar para sintetizar compuestos. Y en el caso del FAD, que también es un cofactor enzimático, también es un ribonucleótido, también participa, ¿no es cierto?, en la síntesis de ATP. Capta 2 protones y 2 electrones para formarse. Pero lo utilizamos para la síntesis de ATP. ¿Y cómo sintetizamos ATP? La síntesis de ATP se puede realizar a través de 2 procesos. ¿Ustedes conocen alguno? ¿Procesos por medio de los cuales se sintetiza ATP? ¿No? Bueno, vamos a verlos acá en todo caso. Uno es por medio de fosforilación a nivel de sustrato. En esta fosforilación a nivel de sustrato participan los compuestos que tienen mayor potencial de transferencia de fosfato. Si recuerdan, era el 1,3 bifosfoglicerato, el fosfonolpiruvato, la fosfocreatina. Si quieren regresamos para verlo. El fosfonolpiruvato, el 1,3 bifosfoglicerato, la fosfocreatina. Estos son compuestos con mayor potencial de transferencia de fosfato que el ATP. Por lo tanto, nos van a servir para sintetizar ATP. Entonces, acá tenemos la reacción de síntesis de ATP a partir del 1,3 bifosfoglicerato. Este es el compuesto que va a entregar fosfato al ADP para sintetizar ATP. Esta reacción tiene un delta G menor a 0, 18,8 kilojoules. Lo cataliza una enzima, la fosfoglicerato quinasa o sinasa. También está el fosfonolpiruvato, que entrega el fosfato al ADP, eso lo cataliza la piruvato quinasa, y se forma ATP. También es una reacción favorable termodinámicamente. Y estas 2 reacciones las encontramos en la glicólisis. Entonces, en el proceso de glicólisis, la síntesis de ATP, que quizás ustedes saben, en la glicólisis se forman 2 ATP netos. En ese proceso, la síntesis de ATP es por medio de fosforilación a nivel de sustrato, porque están estos compuestos como intermediarios de la glicólisis que van a entregar el fosfato al ADP para sintetizar ATP. Entonces, en el caso de la glicólisis, ahí hay 2 reacciones que sintetizan ATP por medio de fosforilación a nivel de sustrato, donde el que entrega el sustrato son compuestos de mayor potencial de transferencia de fosfato que el ATP. También está la fosfocreatina, acá la reacción está en el sentido inverso. Sí, miren, en este sentido tiene un delta G positivo, por lo tanto en el sentido inversa es favorable cinéticamente. Entonces hay que leer esta reacción al revés. La fosfocreatina es el compuesto que es capaz de entregar fosfato al ADP para sintetizar ATP.
¿Esta reacción de la fosfocreatina o de la creatina quinasa les suena? ¿La han escuchado? ¿La relacionan con algo? Bueno, es el mecanismo por el cual se sintetiza ATP en el músculo, ¿ya? En el fondo la fosfocreatina es como una reserva de fosfatos en el músculo. Es muy importante a nivel muscular. Y acá hay otra reacción a nivel de sustrato en el ciclo de Krebs, pero esta no utiliza un compuesto de mayor potencial de transferencia de fosfato, ¿ya? Sino que es una reacción en donde el succinilcoenzima A, que es un intermediario de esta vía metabólica o de este ciclo, favorece la unión del GDP o de un fosfato al GDP. Porque en el fondo, si se dan cuenta, el succinilcoenzima A no tiene fosfato, pero en esta reacción se acopla, ¿ya?, la síntesis de fosfato, o no es que se acople, sino que se favorece o se realiza en paralelo la síntesis de GTP. Se favorece la unión del fosfato al GDP para sintetizar GTP, es otro tipo de compuesto energético. Tenemos el ATP, el GTP, el UTP, que se utiliza también para síntesis, especialmente de azúcares. ¿Ya? Entonces estas son todas reacciones a nivel de sustrato, fosforilación a nivel de sustrato, que sirven para sintetizar ATP. Y el otro proceso por el cual se sintetiza ATP, que es el proceso que más ATP aporta a la célula, es la fosforilación oxidativa. Esto consiste en la síntesis de ATP acoplada al transporte de electrones, ¿ya?, y se basa en la teoría quinesmótica de Mitchell, ¿ya?, que la propuso en 1961 y él ganó el premio Nobel en 1978 por esta teoría. ¿En qué consiste? ¿Ya? Sabemos, ¿no es cierto?, se localizan más o menos en la mitocondria, ¿no es cierto?, la estructura de la mitocondria. Hay una membrana externa, una membrana interna que es como más grande, por decirlo así, entonces está como arrugada, están las crestas mitocondriales, ¿ya? Entonces esta es la membrana externa, acá tenemos la membrana interna, este es el espacio intermembrana, y acá tenemos la matriz mitocondrial. Entonces estamos localizados como en esta parte, en este dibujito. Tenemos la membrana, el espacio intermembrana para arriba, acá, y la matriz al interior, ¿ya? Entonces los complejos respiratorios están localizados en esta zona de esta cresta mitocondrial, ¿ya? Entonces estos complejos respiratorios, complejo 1, complejo 2, coenzima Q, complejo 3, citocromo C, complejo 4, complejo 5, o también es solamente mencionar que es la ATPasa o ATP sintetasa. Entonces todos estos complejos, que son complejos enzimáticos, se localizan en la membrana interna de la mitocondria, ¿ya? Entonces tenemos la membrana interna de la mitocondria, la matriz mitocondrial, el espacio intermembrana. Entonces, ¿qué va a ocurrir en esta fosforilación oxidativa? El NAD, que fue el compuesto, ¿no es cierto?, que captó los protones y electrones en el proceso de catabolismo de distintos compuestos, el NAD va a entregar protones y electrones en el primer complejo respiratorio. Los electrones van a ir siendo transportados hacia la coenzima Q, complejo 3, citocromo, complejo 4, y llegan finalmente al oxígeno. Entonces, los electrones que entrega el NAD son transportados a través de los complejos respiratorios, ¿ya?, y llegan finalmente al oxígeno. Los protones, ¿ya?, que entrega, que son 2 protones,
también acá capta 2 protones del interior o de la matriz. Los protones van a bombearse en el primer complejo respiratorio. Pero ese transporte de electrones también provoca el bombeo en el segundo complejo respiratorio, bombeo de protones, y otro bombeo en el tercer complejo respiratorio. Acá, más que la cantidad que sean 4 o 2, se bombean protones y se transportan electrones. Los electrones van a llegar al oxígeno y los protones van a acumularse en este espacio intermembrana. Y esa acumulación de protones en el espacio intermembrana genera una diferencia de potencial electroquímico entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana, ¿ya? Es decir, acá tenemos más cargas positivas, ¿ya? Hay mayor cantidad de cargas positivas y mayor concentración de protones, ¿ya? Entonces, esa diferencia que hay con respecto a la matriz genera, ¿no es cierto?, esa diferencia de potencial electroquímico, lo utiliza la enzima ATPasa al momento de pasar protones a través de esta enzima. Entonces, esa energía que está aquí acumulada al momento de pasar los protones a través de la enzima se utiliza para sintetizar ATP. También es importante mencionar que este traspaso de electrones a través de los complejos respiratorios también genera energía, pero esa es energía en forma de calor. En el caso del FAD, que es el otro cofactor enzimático que utilizamos para la síntesis de ATP, el FAD entrega sus protones y electrones en el segundo complejo respiratorio. Los electrones van a transportarse hacia la coenzima Q, complejo 3, citocromo C, complejo 4, y llegan finalmente al oxígeno. Y acá también se va a producir bombeo de protones, pero solo en el complejo 3 y en el complejo 4. Pero también, ¿no es cierto?, ese transporte de electrones genera energía y también la acumulación de protones va a generar esa diferencia de potencial electroquímico que sirve para la síntesis de ATP. En resumen, por cada NAD que ingresa o que entrega protones y electrones a la cadena respiratoria, respiratoria o la cadena transportadora de electrones, por cada NAD que entrega esos protones y electrones, se van a sintetizar 3 ATP. Y por cada FAD se van a sintetizar 2 ATP. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Algo que quieran que repitan? Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo la diferencia de potencial? Ya. Acá, como se están bombeando protones al espacio intermembrana, acá se van a acumular estos protones. A diferencia de la matriz queda con menos protones. Acá hay más protones. Entonces, esa diferencia de potencial se debe a las cargas, porque hay más cargas positivas, y a la concentración o acidez. Acá está más ácido que en la matriz. Entonces, recuerden que dentro de las cosas que hemos visto, se busca como la electroneutralidad. Entonces, estos protones, es como están acumulados, ¿no es cierto?, van a pasar a través de esta ATPasa, y esa energía la utiliza la enzima ATPasa, la energía que es debido a la acumulación de protones y a la acumulación de carga, esa energía la aprovecha la enzima para sintetizar ATP. ¿No? Ya, profe, gracias. ¿Sí? Ya. Hay una diferencia acá de carga con respecto a la matriz y de concentración de protones con respecto a la matriz. Es como, por decirlo de una forma así bien coloquial,
cuando estamos todos detrás de una barrera y queremos pasar, ¿ya? Y se rompe esa barrera y entramos todos rápidamente hacia el otro lado, ¿no es cierto? Se acumula, ¿ya? Que estemos todos detrás de una barrera, eso es los protones que están todos acumulados detrás de esa barrera. ¿Ya? Acá no rompen la barrera para pasar, ¿no es cierto? Sino que pasan a través de la enzima y toda esa energía se aprovecha para la síntesis de ATP. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces acá hay otro esquema, ¿ya? Donde sale el NAD, bueno, acá no sale el FAD, pero acá estaría el FAD. ¿Ya? Acá ingresaría, que ingresa a través del complejo succinato, está en el ciclo de Krebs, pero más adelante vamos a ver ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces acá se empiezan a bombear los protones, se acumulan esos protones y las cargas positivas en el fondo. Entonces, acá hay un potencial químico que se debe a la concentración de protones, ¿no es cierto? O pH también. Y hay un potencial eléctrico que se debe a la acumulación de cargas. ¿Sí? Son cargas positivas acá sería negativas. Entonces, estos potenciales, ¿no? El químico y eléctrico, son aprovechados para la síntesis de ATP. Entonces, por eso se dice que este gradiente tiene dos componentes, uno de pH y otro de carga. Y ambos contribuyen al potencial electroquímico, que es el que aprovecha la enzima ATPasa para sintetizar ATP. Acá cuando sale alcalino es porque estamos hablando de acá, al interior de la matriz, porque estos potenciales, ¿no es cierto?, están acá al interior. Al interior está alcalino, pero acá afuera está ácido. Al interior está negativo, pero acá afuera está positivo. Entonces van a tender a equilibrarse y por eso al momento de pasar los protones por la enzima ATPasa se libera energía que se aprovecha para la síntesis de ATP. Ya. ¿Alguna consulta ahí? ¿Duda? ¿No? Sigamos. Bueno, todos estos complejos que hemos hablado son complejos de proteína. ¿Ya? Bueno, el NAD, ¿no es cierto? En el caso del NAD, ¿no es cierto? Tenemos el complejo 1, donde está la coenzima Q reductasa, el NAD deshidrogenasa, ¿ya? Que se atraviesa la membrana interna de la mitocondria, tiene estos grupos prostéticos, y acá, en el caso del complejo 1, se bombean 4 protones y 2 electrones son los que se transportan a través de la cadena respiratoria. ¿No? Acá en el complejo 2, ya, que es de la succinato deshidrogenasa, o coenzima Q, ese también atraviesa la membrana, también tiene cofactores enzimáticos, pero acá no hay transporte o bombeo de protones. No hay bombeo de protones. ¿Qué es lo que vimos? ¿No es cierto? En el complejo 2 no hay bombeo de protones. Después está la coenzima Q o ubiquinona, que también está en la membrana interna de la mitocondria y solamente es un acarreador de equivalentes reductores solubles en lípidos. ¿Ya? O sea, en el fondo solamente transporta electrones. ¿Ya? En el complejo 3, coenzima Q, citocromo C reductasa, entre medio de eso. También ahí atraviesa la membrana interna, tiene estos grupos prostéticos y está encargado de bombear protones y transportar 2 electrones. En el complejo, o sea, en el citocromo C, este está en el espacio intermembrana, ¿ya? Se mueve, es relativamente, tiene una mezcla de hidro y lipos soluble, porque se puede desplazar entre el espacio intermembrana y la membrana interna de la mitocondria, ¿ah? Y también es un acarreador. Y el complejo 4
se atraviesa la membrana interna de la mitocondria, también tiene grupos prostéticos y es encargado de bombear, en este caso, solo 2 protones y acarrear 2 electrones. Pero estas tablitas más que nada para comentarles que son complejos enzimáticos los que están participando principalmente acá como transportadores de electrones. Y esta es la enzima ATP sintasa o ATP sintetasa o ATPasa, que es una molécula que tiene una subunidad F0, una proteína, ¿no es cierto? Una unidad F0 incrustada en la membrana interna de la mitocondria. Y después otra parte, o F1, ¿no es cierto?, que está en la matriz mitocondrial. Acá, miren, aparece como alfa, beta, son todas las subunidades de esta proteína. Y acá se esquematiza, ¿no es cierto?, el ingreso de 3 protones, ¿no?, que van a pasar desde el espacio, acá dice ambiente, pero desde el espacio intermembrana, pasan a través de esta unidad F0, llegan a la matriz mitocondrial, y el paso de estos protones implica un movimiento, una rotación, un cambio conformacional en la unidad F1, que provoca finalmente la síntesis de ATP. ¿No? Entonces, esquematizando también la síntesis de ATP, se podría decir que un ATP se sintetiza debido a que ingresa un protón a esta molécula, eso hace que se pueda unir el ADP y el fosfato a la ATP sintasa. El otro protón hace que se puedan sintetizar el ATP, y el otro protón hace que se libere el ATP hacia la matriz mitocondrial. Esa es como la explicación o el mecanismo, el modelo que explica la síntesis de ATP. ¿Y cómo es el flujo de energía en la naturaleza? ¿No? Bueno, en lo anterior, ¿hay alguna duda, consulta? ¿No? En esta parte, la verdad es que uno avanza relativamente rápido, pero requiere mayor estudio, ¿eh? Así que vamos a ver que avanzamos en materia, pero vamos a ir deteniéndonos para que vayan estudiando, aprovechando el tiempo en estudio. Bueno, con respecto al flujo de energía biológica, todos sabemos, ¿no es cierto?, que nuestra fuente de energía es el Sol. ¿Ya? Entonces, esa energía luminosa, la radiación solar, es la energía luminosa, la utilizan los pigmentos fotosintéticos para sintetizar a través del proceso de fotosíntesis distintos compuestos químicos, como por ejemplo los azúcares. Entonces, esa energía luminosa queda finalmente retenida en enlaces químicos, ¿ya?, que están presentes en los compuestos. Por ejemplo, la glucosa, ¿ya?, o los almidones. Entonces, esa energía luminosa se convierte en un tipo de energía química, o queda retenida en esos enlaces químicos, mejor dicho. Y a través del proceso de respiración que nosotros utilizamos, esa energía química, ¿no?, o esos enlaces químicos, ¿no?, pasan a un tipo de energía utilizable en trabajo biológico que es el ATP, porque nosotros a partir de los carbohidratos sintetizamos finalmente ATP, ¿no?, por medio de la glicólisis y por medio de la respiración celular, es decir, el proceso de glicólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora, fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, utilizamos esos compuestos químicos, esa energía que está retenida en esos enlaces químicos, ¿no?, esa energía la transformamos finalmente o la entregamos finalmente al ATP. Y es el ATP el que vamos a utilizar en trabajo biológico. Entonces, ese es el flujo de energía en la naturaleza, ¿no?, energía biológica. A partir de la radiación solar, esa energía se utiliza para sintetizar compuestos químicos, y esos compuestos químicos nosotros los utilizamos para obtener ATP, ¿no?,
Y ese ATP es el que finalmente utilizamos en el trabajo biológico, es decir, para mantener todos los procesos metabólicos. Síntesis de compuestos, ¿ya? Todo, transporte, todas las formas de trabajo biológico que realiza nuestro organismo. Entonces acá hay otro esquema. Uno habla de energía solar o energía luminosa, que los organismos autótrofos o fotosintéticos, las plantas principalmente, utilizan energía más CO2 o dióxido de carbono y otros nutrientes, sales, minerales que absorben a través de las raíces. Entonces todo eso lo utilizan los organismos autótrofos para sintetizar azúcares, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Nosotros, por decirlo así en negrito, y también los organismos autótrofos, ¿ya? Entonces acá los heterótrofos, acá se suman los heterótrofos o quimiosintéticos, los animales en general, utilizamos esos compuestos químicos y desechamos al ambiente CO2, agua, que son los que utilizan, ¿no es cierto?, estos organismos autótrofos para sintetizar estos compuestos. Entonces acá se ve como un flujo, una interconexión entre los organismos autótrofos y los heterótrofos. Nosotros entregamos estos desechos metabólicos y estos organismos autótrofos nos entregan compuestos de alta energía. Y acá hay un esquema de una célula vista como un sistema termodinámico abierto, es decir, que entrega materia y energía al medio. Entonces, si nosotros consideramos que están ingresando distintos sustratos, que en el fondo es materia y energía, ¿ya? Hay un intercambio de materia y energía con el medio, eso es lo que quería decir. Entonces, sí, nosotros asumimos que ese es materia y energía, distintos compuestos, azúcares, lípidos, proteínas. ¿Ya? Vamos a asumir que son azúcares, que es lo más fácil de entender. Entonces llegan los azúcares y nosotros podemos sintetizar ATP a través de procesos de oxidación. Acá principalmente está ocurriendo la glicólisis, si lo llamamos así, ¿ya? O acá hay síntesis de ATP, síntesis, voy a corregir ahí. Hay síntesis de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. A nivel de sustrato. O sea, acá en una primera etapa hay síntesis de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Pero también nosotros podemos ir generando algunos cofactores reducidos, como cuáles, NADH, FADH2, que entregan protones y electrones, acá salen los electrones, pero entregan protones y electrones, ¿ya? Y ahí necesitamos oxígeno para la síntesis de ATP. ¿Ya? Y ahí obtenemos cofactores oxidados. También podemos obtener entre medio algunos intermediarios metabólicos, que podemos utilizarlos para sintetizar nuestros propios componentes celulares, ¿verdad? Y ahí utilizamos ATP y cofactores, como cuál, el NADPH, lo escribí mal, vamos a poner. El NADPH. Y mandamos al medio nuestros desechos metabólicos, CO2, agua, y también energía, porque recuerden que en esa cadena transportadora de electrones, los electrones, el traspaso de electrones a través de los distintos complejos respiratorios genera energía, entonces calor que entregamos al medio. Entonces vemos que hay un intercambio de materia y energía con nuestro entorno. En esta parte,
ya en esta parte de acá arriba podríamos ponerlo, si hacemos una división. Acá tenemos todo lo que es catabolismo. Y acá en esta parte tenemos lo que es anabolismo. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿No entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Esto es sencillo, si no tiene mayor análisis, ¿ya? Es sencillo analizar esta situación, pero ya incorporando más elementos. Cuando hablamos de catabolismo, hablamos de reacciones donde se con moléculas más grandes llegan a más pequeñas, pero acá estamos viéndolo ya incorporando conceptos como fosforilación a nivel de sustrato. Acá esta sería la respiración celular, ¿no es cierto? O fosforilación oxidativa, lo que vimos. Fosforilación oxidativa. Entonces, el flujo y transformaciones de energía que hay en los organismos, ¿no es cierto? Volvemos a hacer un análisis. Tenemos que los organismos autótrofos captan el CO2, agua, amoníaco, todos nuestros desechos metabólicos en el fondo. Y con la energía solar o la energía luminosa, a través de procesos de reducción, ¿ya? Que se llaman procesos de síntesis, ¿sí? Formamos moléculas orgánicas. Todos sabemos que en la fotosíntesis el CO2 se reduce a glucosa, ¿ya? Se forma glucosa, entonces se sintetiza una molécula orgánica, ¿ya? A través de un proceso de reducción. Siempre se habla de reducción o de oxidación en función del carbono, ¿ya? ¿Ya? Entonces acá hay un proceso de reducción. Se forman moléculas orgánicas, es decir, ahí va a quedar energía química retenida en esos enlaces. Si seguimos por acá, los organismos autótrofos y también los heterótrofos y también los autótrofos van a utilizar esas moléculas para obtener energía, ¿ya? A través de procesos de degradación u oxidativos. Obtenemos energía, acá hay una pérdida de protones y electrones. Y ahí uno puede obtener energía, ¿ya? Y esa energía tiene dos componentes, ¿ya? Esa energía celular. Una que es ganancia, el ATP, ¿no es verdad? Y otra energía que se considera pérdida, el calor. Y también nosotros específicamente generamos estos productos o desechos, ¿ya? Que son los que utiliza finalmente los organismos autótrofos, ¿ya? Los vuelve a utilizar los organismos autótrofos. Y si nosotros particularmente queremos sintetizar algo, ocupamos energía para poder sintetizar a través de unos intermediarios, no precisamente de productos de desecho, ¿ya? Nosotros no sintetizamos a partir de productos de desecho, sino que a partir de unidades estructurales, por ejemplo, glucosa, ¿ya? A partir de glucosa podemos sintetizar glucógeno, a partir de aminoácidos podemos sintetizar proteínas, ¿ya? O sea, en el caso de nosotros, a través de moléculas intermediarias, podemos sintetizar otras moléculas orgánicas con energía, ¿ya? ATP y también cofactores enzimáticos. Nos detenemos acá un ratito. Nos queda poquito. Entonces, viendo la célula y su entorno, que es lo que habíamos estado viendo recién también, se cumple el primer principio y segundo principio de la termodinámica, ¿no? O sea, el primer principio de la termodinámica, que hay un intercambio de energía con el entorno, y el segundo principio de la termodinámica, que tiene relación con la entropía, ¿ya? El grado de desorden que se va a generar en los medios. Entonces, en el caso de las
si nosotros analizamos el proceso de catabolismo, donde de unidades más grandes o moléculas más grandes, llegamos a unidades estructurales, y que de unidades estructurales podemos llegar a productos de degradación, por ejemplo, de glicógeno o almidón a glucosa, y de glucosa hasta CO2, ¿ya? Ahí podemos ver que se obtiene energía en forma de ATP y de calor, ¿ya? Ese calor es el que se intercambia con el medio, ¿ya? Porque el ATP es ganancia para la célula, y por lo tanto, ¿no es cierto?, aumenta la entalpía al interior. Y el grado de desorden también aumenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque aumentan los productos de degradación, que son muchos, que tienen son mucho más desordenados, por decirlo así, que una unidad estructural, la glucosa, ¿ya? Glucosa a CO2, ¿ya? Entonces aumenta la entropía. También si analizamos la parte de anabolismo, ¿ya? Nosotros de unidades estructurales podemos sintetizar nuestras propias macromoléculas, como el glucógeno si partimos de glucosa, o como proteínas si partimos de aminoácidos. Y ahí la entalpía, o delta H, va a disminuir, ¿ya? Porque estamos guardando energía en el fondo, reteniendo energía en esas macromoléculas. Y el orden va a aumentar, o disminuye la entropía. ¿Ya? Y en el entorno, ¿no es cierto?, va a aumentar la entalpía, porque estamos mandando calor hacia el entorno, y la entropía también va a aumentar en el entorno, es decir, el grado de desorden. ¿Ya? Porque enviamos desechos metabólicos. Entonces, termodinámicamente, que los que estudia esta bioenergética, ¿no es cierto?, se cumplen los primer y segundo principios de la termodinámica. Así como ocurre químicamente, también ocurre en la célula. Y en el caso de, analizando, ¿no es cierto?, las macromoléculas que nosotros utilizamos para obtener energía, ¿ya? Tenemos los polisacáridos, inicialmente, o azúcares, las grasas, ¿no es cierto?, y las proteínas. Ese sería como el orden: azúcares, grasas y proteínas. Y en el momento de iniciar la utilización de estas macromoléculas, los polisacáridos se van a oxidar hasta monosacáridos, o degradar, hidrolizar hasta monosacáridos, las grasas hasta ácidos grasos, y las proteínas a aminoácidos. Pero las tres biomoléculas, ¿no es cierto?, van a converger a acetilcoenzima A. También lo vamos a ver más adelante, pero convergen a acetilcoenzima A. Y ese acetilcoenzima A es el que entra al ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Ahí se van a formar cofactores, NAD, también el FAD. Acá aparece solamente NAD, pero también el FAD. Y con ellos podemos sintetizar ATP a través de fosforilación oxidativa. ¿Ya? De hecho, hemos comentado, ¿no es cierto?, que la vía de respiración celular es el que más ATP aporta a las células, ¿ya? La vía de fosforilación oxidativa, la síntesis de ATP por medio de fosforilación oxidativa. Y ya lo habíamos mencionado, en el caso de la prioridad de uso energético, siempre son los carbohidratos primero, ¿no es cierto? En primer lugar, los carbohidratos, ¿ya?, que convergen a acetilcoenzima A. También, dadas algunas condiciones, se pueden utilizar los ácidos grasos, ¿ya? También convergen a acetilcoenzima A. Y en el caso de los aminoácidos, hay algunos que convergen a acetilcoenzima A, pero otros a componentes del ciclo de Krebs. Entonces, tanto el acetil como todos los derivados de aminoácidos, los esqueletos carbonados, ¿no es cierto?, que pueden estar en el ciclo de Krebs, ¿ya?, para entregar protones y electrones, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, que genera ATP, ¿ya? Y también de este ciclo de Krebs aparecen muchas moléculas que van a ser precursoras para la biosíntesis de otras macromoléculas. Entonces el ciclo de Krebs es clave en el metabolismo celular, no solo por el aporte de ATP, ¿ya?, sino que también porque entrega precursores para la biosíntesis de otras biomoléculas. ¿Ya? Y además del ciclo de Krebs también está la glicólisis, ¿ya?, que también puede entregar otros precursores, pero el ciclo de Krebs
se nombra o se destaca por eso, porque tiene esta doble función. Síntesis de ATP y también entregar moléculas precursoras para la biosíntesis de otras macromoléculas. ¿Hay alguna consulta? Y en el caso, ¿no es cierto?, de utilización de trabajo biológico, ya hemos visto que los procesos, de todos estos procesos exergónicos, ¿ya?, podemos obtener ATP y otros compuestos con alto potencial de transferencia de fosfato. Son utilizados para la biosíntesis de biomoléculas, para el transporte de sustrato, para el trabajo mecánico, para la conducción nerviosa, o sea, en el fondo para realizar trabajo biológico. Y acá es interesante también mencionar que ante una disminución de ATP en la célula se van a activar todos los procesos de degradación o catabólicos. Y, por el contrario, cuando hay un aumento de ATP, estos procesos catabólicos se van a detener. Entonces el ATP, por un lado, actúa como activador de procesos generadores de energía, y si está en exceso, ¿ya?, actúa como un inhibidor de procesos productores de energía. Entonces, además de ser clave en el metabolismo celular, el ATP, ¿ya?, porque entrega mucha energía, dada su estructura química y dada su potencial de transferencia intermedio, también es una molécula que regula todos los procesos de degradación o productores de energía. Los regula. Entonces, veamos. Entonces, todas las moléculas que derivan del ATP, moléculas energéticas, el ATP, el ADP y el AMP, son reguladores alostéricos. Es lo que habíamos visto en algún momento cuando vimos enzimas. Entonces, así podemos decir, por ejemplo, que cuando aumenta el ADP y el AMP, se da porque el ATP está bajo en la célula, se debería activar todos los procesos productores de energía. Entonces, por ejemplo, se activa la fosforilasa, glicógeno fosforilasa, que provoca la glicogenólisis, ¿ya?, es decir, el rompimiento del glicógeno o glucógeno. ¿Y para qué lo rompemos? Para generar glucosa. ¿Y para qué generamos glucosa? Para que se active la glicólisis. Entonces, el ADP y el AMP también van a activar paralelamente a la fosfofructoquinasa, que es la enzima que regula la velocidad de la glicólisis, ¿ya? También lo vamos a ver cuando analicemos glicólisis. Entonces se va a activar la glicólisis, y con todo esto, ¿qué obtenemos? ATP, porque si se activa la glicólisis podemos obtener ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Incluso puede seguir, ¿no es cierto?, si llegamos hasta piruvato, puede seguir hasta acetil e ingresar al ciclo de Krebs. O sea, podemos obtener mucho más ATP si además sigue hacia la fosforilación oxidativa, ¿no es verdad? Entonces, de esa manera podemos aumentar el nivel de ATP en la célula. Y por otro lado, ¿qué se detiene? Una vía que es paralela a la glicólisis, que es la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, ¿ya?, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Pero por qué se detiene esa vía? Porque porque esta vía utiliza muchas enzimas que son comunes con la glicólisis, pero lo que se requiere en ese momento es sintetizar ATP. Entonces, esta vía, que es como inversa, porque en esta vía se sintetiza glucosa, hay que detenerla, ¿ya? Por eso hay que detenerla, porque se prioriza la síntesis de ATP. No la síntesis de glucosa, sino que síntesis de ATP, ¿ya?, la oxidación de la glucosa. Por otro lado, si hay un aumento de ATP, la célula ya no necesita más ATP, y este es el mismo ATP que actúa como regulador de distintas vías metabólicas. Por ejemplo, si ya no necesitamos más ATP, necesitamos que se siga rompiendo glucógeno.
No, porque ya hay suficiente ATP, no necesitamos más glucosa. Entonces se detiene la glucógeno fosforilasa, ¿ya? O las enzimas, las fosforilasas que participan en la glicogénolis. También se detiene la glicólisis y se detiene la fosfofructoquinasa. Esta enzima se inhibe, ¿ya?, por ATP. Y también se inhibe otra enzima que está en la glicólisis, que es la fosfenolpiruvatoquinasa. Se detiene la producción de ATP. Entonces, eso es lo interesante, que estas mismas moléculas, que son moléculas que en el fondo miden el nivel energético de la célula, van a actuar como activadores o inhibidores de la vía. En el caso de disminución de ATP, como hay más ADP y AMP, estos actúan como activadores de la vía. ¿Para qué? Para que se sintetice ATP. Y si hay suficiente ATP, el mismo ATP actúa como inhibidor de la vía de las vías para que no se sintetice más ATP. Profe, ¿Mm? ¿está cambiando la diapositiva? No, estoy en la misma. Ah, que todos estamos Porque hablando de eso. están viendo las marquitas acá, ¿no? Estamos en esa que dice: en el conjunto célula y su entorno se cumple el primer y segundo Ay, principio. pucha, qué lata. Sí, pues estoy en otra diapositiva. A ver, qué extraño. Deja ver. ¿Están viendo? Entonces quedaron súper atrás. Ya. Voy a volver entonces. Yo estoy avanzando, pero ustedes no lo están viendo. Qué pena. Ahí quedaron. Conjunto de las células. ¿Ven eso? Sí, profe. Ya. Sí. Y a ver, ¿y esta otra? Proteínas, polisacáridos. Ahora sí. Ahora sí, pucha, me hubiesen dicho harto antes. Bueno, volvemos a repetir, ¿ya? No sé por qué no estaba cambiando, ahora empezó a cambiar, ¿ya? Bueno, entonces, lo que les estaba comentando, voy a volver a repetir para que vayan viendo. Y no me fijé, que yo el chat no lo veo cuando estoy así. Ya, bueno, entonces lo que les había comentado, ¿ya? Dentro de las moléculas que podríamos obtener ATP, están los polisacáridos, que son la principal fuente de energía, o la primera en utilizar. Las grasas en segundo lugar, ¿ya? Entonces sería en primer lugar, en segundo lugar, y las proteínas en tercer lugar, ¿ya? Estos se hidrolizan a monosacáridos, en el caso de los azúcares, ácidos grasos, en el caso de las grasas, o triglicéridos, y aminoácidos en el caso de las proteínas. Y estas tres unidades estructurales convergen a la formación de acetilcoenzima A, ¿ya? Y ese acetilcoenzima A es el que ingresa al ciclo de Krebs, donde se va a generar NAD y FAD, ¿no? Y con estos cofactores enzimáticos podemos sintetizar ATP por medio de fosforilación oxidativa, que es el proceso que más ATP aporta a la célula. Y acá les comentaba que, de acuerdo a las prioridades de uso, tanto los carbohidratos como los ácidos grasos, que se van a utilizar en condiciones bien especiales, van a generar acetilcoenzima A, que es el compuesto que inicia el ciclo de Krebs. Y los aminoácidos también pueden generar acetilcoenzima A, pero también otros compuestos que son intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, tanto este acetil como los otros compuestos que derivan de aminoácidos se incorporan a este ciclo de Krebs, que está asociado a la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, y por lo tanto van a dar origen a la formación de ATP, que es nuestra energía celular. Pero el ciclo de Krebs no solamente es importante desde el punto de vista energético, sino que también es importante porque entrega distintas moléculas que son precursores, es decir, que se van a utilizar para la biosíntesis de otras macromoléculas. Entonces el ciclo de Krebs tiene esa doble función. Por un lado energética y por el lado
de aportar precursores para la biosíntesis de otras biomoléculas. Ahora estoy cambiando a la otra, ¿la ven? Utilización de energía de trabajo biológico. ¿Sí? Sí, sí la vemos. Ya. Entonces el ATP y otros compuestos con alto potencial de transferencia de fosfato pueden ser utilizados para realizar los distintos trabajos biológicos que habíamos visto al inicio de esta presentación. La biosíntesis de biomoléculas, el transporte de distintos sustratos, el trabajo mecánico, la contracción muscular, la conducción nerviosa. Y acá el ATP, ¿no es cierto? Ante una disminución de ATP intracelular, se van a activar todos los procesos de degradación o catabólicos. Y por el contrario, ¿no es cierto? Si hay un aumento de ATP, se van a detener todos esos procesos productores de energía, ¿ya? O de degradación. Entonces acá yo les comentaba que el ATP y sus formas, sus distintas formas como ADP, AMP, son utilizados como reguladores de los procesos productores de energía o de las vías productores de energía. Entonces, veíamos, ¿no es cierto?, en esta diapositiva, cómo actúan estas moléculas que en el fondo son reguladores alostéricos. ¿Ya? El ATP, ADP, AMP son reguladores alostéricos, que era lo que habíamos comentado en enzimas. Cuando hay una disminución de ATP, lo que aumenta en la célula es el ADP y el AMP. ¿Y para qué? Porque estas moléculas ADP y AMP actúan como activadores de las vías que nos pueden generar ATP. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, actúa como un activador de la glicogenólisis y actúa sobre la enzima fosforilasa, que lo que va a hacer es romper el glicógeno para generar glucosas. Entonces ahí se van a romper en el hígado, en el músculo, los glucógenos, ¿no es cierto? Se genera glucosa y la glucosa es transportada a todas las células. ¿Para qué? Para que se inicie la glicólisis. Y ahí se activa la fosfofructoquinasa, que es la enzima que regula la glicólisis también. Entonces se va a activar la glicólisis, ¿para qué? Para que se sintetice ATP. ¿Ya? En el caso de glicólisis es por medio de fosforilación a nivel de sustrato. ¿Ya? Y si sigue, yo les comentaba, si sigue esa piruvato que se forma al final de la glicólisis, sigue hacia acetil, puede ingresar al ciclo de Krebs y generar más ATP por medio de la respiración celular. ¿Ya? Específicamente, ahí se sintetiza ATP por fosforilación oxidativa. ¿Y qué proceso se detiene? La gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un proceso inverso a la glicólisis. Incluso utiliza muchas enzimas, tienen muchas enzimas en común, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Pero este proceso lo que hace es sintetizar glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Entonces acá la idea no es sintetizar glucosa, lo que se quiere es aumentar los niveles de ATP, porque están muy bajos. Entonces por eso el AMP y ADP, bueno, en este caso específico, ¿ya? Lo que hace es activar, inhibir a la 1,6 bifosfatasa, ¿ya? La fructosa 1,6 bifosfatasa. Y de esa manera se detiene la gluconeogénesis, porque no queremos sintetizar glucosa, sino que queremos que siga activa la glicólisis, para que se sintetice ATP. Y por otra parte, si hay un aumento de ATP en la célula va a detener todos los procesos productores de energía. Entonces, ¿qué tiene que detener? La glicogenólisis, porque ya no se requiere más glucosa, porque hay suficiente ATP. ¿Ya? Entonces se detiene la fosforilasa. Se detiene la glicólisis, porque ya hay ATP, entonces se detiene la fosfofructoquinasa. ¿Ya? Y también la fosfonolpiruvatoquinasa, que son dos enzimas que participan en la glicólisis. Entonces, si se dan cuenta, ante necesidades de ATP, como está alto el ADP y el AMP, estas moléculas actúan como activadores alostéricos de la glicogenólisis, de la glicólisis, y también como inhibidor, en este caso, de la gluconeogénesis. Y si hay suficiente ATP, el ATP actúa como un inhibidor alostérico
de la glicogenólisis para que no se siga rompiendo el glucógeno porque ya no necesitamos glucosa. Y actúa como inhibidor alostérico de la fosfofructoquinasa y piruvatoquinasa, que son enzimas de la glicólisis. ¿Para qué? Para que no se siga sintetizando ATP porque ya hay suficiente ATP. Entonces eso es lo interesante, que las mismas formas de ATP, el ATP y sus otras formas, ¿no es cierto?, actúan como reguladores de las vías productoras de energía. ¿Ya? Eso era lo que les estaba explicando, ahora mostrándole las diapositivas. Y con eso se termina todo lo que es bioenergética. ¿Ya? Con eso termina todo lo que es bioenergética. ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que quieran que repasemos? En la última diapo, en ese cuadro aparecía la gluconeogénesis solamente en la parte de cuando el ATP está bajo, pero en el caso de cuando el ATP está elevado o cuando hay suficiente ATP, ¿qué pasa con la gluconeogénesis? Con la gluconeogénesis, cuando hay suficiente ATP, está detenida igual. Ah, ok, se detiene, pero no es como inhibidor de la Es que hay glucone- algunas, ahí hay otros tipos de regulación, ¿no? Porque la gluconeogénesis es una vía que se activa cuando hemos perdido todos los carbohidratos, no tenemos carbohidratos, ¿sí? Y necesitamos sintetizar glucosa. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo necesitamos sintetizar? ¿Por qué necesitamos sintetizar glucosa? Porque hay algunos órganos y tejidos que solamente utilizan glucosa, por ejemplo, el glóbulo rojo. El glóbulo rojo solamente utiliza glucosa para obtener energía. Entonces hay que sintetizar glucosa. Lo hace a través de la activación. Se activan otros procesos como por ejemplo la lipólisis y la beta-oxidación. La lipólisis es el rompimiento de los ácidos grasos que genera glicerol y ácidos grasos. Los ácidos grasos van a la síntesis de ATP a través de beta-oxidación. El glicerol va al hígado y se puede convertir en glucosa. Entonces, es otra vía paralela. Hay otro tipo de regulación que tiene que ver con la utilización, por ejemplo, de lípidos. Entonces, son otras moléculas que van a activar esa vía de gluconeogénesis. Ya, perfecto, muchas gracias. Pero todo eso lo vamos a ir viendo, después vamos a ir haciendo las interconexiones, ¿tá? Cuando veamos la utilización de otras fuentes de energía como lípidos y aminoácidos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Otra consulta? ¿No? ¿No hay más consultas? Bueno, Máximo parece que me estaba preguntando. Esa vía de, a ver, vamos a mostrarla. Que no sé si quedó relativamente claro. O no me quiere pescar ahora. Bien. En esta vía, ¿no es cierto?, que tú me hablabas de la gluconeogénesis, se detiene por AMP, ¿ya? ADP, pero se activa, muchas veces se activa por otras moléculas como citrato, ¿ya? Que es una molécula que va a salir del citosol de repente para sintetizar otras ácidos grasos, otros tipos de moléculas, ¿ya? Pero acá, básicamente en la gluconeogénesis, los que actúan como moduladores de esa vía es el AMP, el ADP. ¿Mm?
Como te comentaba, el AMP, el ADP actúan como inhibidores de la vía, ¿ya? Los que actúan como activadores en esa vía son otros compuestos, como el acetil, el citrato, no el ATP. Porque de hecho esa es una vía, la gluconeogénesis es una vía de síntesis, ¿ya? A ver si podemos... A ver. Uy, ahora no me pesca. Más que todo, esa es como una pequeña correlación que tiene el AEDP y el AMP para controlar esas vías de gluconeogénesis. Es Claro, más, principalmente viene la activación y la inhibición por otras vías, más que por estas. claro. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No?